Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que hay, Dios mío, qué impacto. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El 15 de agosto de 2025, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprendió a todos. Y sí, hablo en serio. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada palabra que salió a la luz ese día y que nos dejó con la boca abierta. Ya sé que muchos de ustedes son mega fans de estas dos estrellas turcas, como yo, y que seguro siguieron sus carreras desde el principio, desde Dolunay, pasando por Erkenci y bueno, todas sus apariciones en otros proyectos. Es que son increíbles juntos. La química que tenían, la forma en que se miraban. Era obvio para todo el mundo que algo especial pasaba entre ellos. Y claro, todos soñábamos con que fueran pareja en la vida real, ¿verdad? Así que si eres nuevo por aquí, mucho gusto. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo y por supuesto, dejar tu like si te gusta el contenido. Aquí hablamos de telenovelas turcas, de sus protagonistas, de sus vidas, de rumores, de noticias, de todo lo que nos apasiona. Y no te preocupes, que este no es un canal de chismes sensacionalistas, sino de análisis, de opiniones fundamentadas y de mucho respeto por nuestros artistas. Así que bienvenidos a la familia. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. El 15 de agosto de 2025 fue un día histórico, literalmente. Las redes sociales explotaron. Los portales de noticias no paraban de actualizarse. Y todo, absolutamente todo, giraba en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, la noticia que corrió como la pólvora fue su compromiso. Sí, lo escucharon bien. Can y Demet, después de años de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, finalmente se comprometían. Imaginen la escena, fotos filtradas, vídeos cortos, mensajes en Twitter, Instagram, todo inundado con la noticia. Se hablaba de una cena romántica en Estambul, de un anillo espectacular, de lágrimas de emoción, de abrazos y besos. ¡Ay, qué romántico! Y por supuesto, la reacción del fandom fue épica. Lloramos, gritamos, celebramos. Sentimos que estábamos presenciando el final feliz que tanto habíamos deseado. Pero la historia no termina ahí porque, como todo en la vida, esta noticia tenía sus matices. Primero, la sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba el anuncio en ese momento. Es cierto que los rumores sobre una posible reconciliación circulaban, pero un compromiso era otro nivel. Además, la discreción con la que habían manejado su relación, o al menos, la que habían intentado mantener, hizo que la noticia fuera aún más impactante. Segundo, la expectación. Después del anuncio, la gente quería saberlo todo. ¿Cuándo se casarían? ¿Dónde sería la boda? ¿Quiénes serían los invitados? ¿Cómo sería el vestido de novia? ¿Quién diseñaría el traje de Can? Las preguntas se multiplicaban por segundos. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en empezar a investigar y a publicar sus propias versiones de la historia. Tercero, la controversia. Como siempre ocurre en estos casos, no todos estaban contentos con la noticia. Algunos fans, quizás los más puristas, no veían con buenos ojos esta unión. Otros directamente no creían en la noticia y la tacharon de montaje publicitario. Y por supuesto siempre están los detractores, los que aprovechan cualquier oportunidad para criticar y lanzar comentarios negativos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta historia? ¿Cómo llegaron Can y Demet a este punto? ¿Qué pasó entre ellos para que decidieran dar este paso? Bueno, aquí es donde empieza lo interesante. Como recordarán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre fue muy intensa. Desde el momento en que se conocieron en Erkenci, la conexión entre ellos fue innegable. La química en la pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y de hecho durante un tiempo fueron pareja. Sin embargo, su relación, al parecer, fue muy corta y por lo visto, llena de altibajos y tensiones. Después de su ruptura, cada uno siguió su camino profesional. Can se centró en proyectos internacionales y Demet en su carrera en Turquía. Aunque no hubo una declaración oficial sobre los motivos de la separación, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a presiones externas.
Pero como suele ocurrir en las historias de amor, el destino les tenía reservado algo más. Con el tiempo, la madurez y la distancia, las cosas fueron cambiando. Empezaron a circular rumores sobre una posible reconciliación. Fotos tomadas por fans, coincidencias en sus redes sociales, mensajes encriptados, pequeños detalles que alimentaban la esperanza. Y entonces llegó el 15 de agosto de 2025. El día que lo cambió todo. La noticia del compromiso fue la confirmación de que el amor, a veces se encuentra tras su camino, incluso después de la adversidad. *** Profundizando en el escenario, el día de ***. Permítanme pintarles un cuadro más detallado de cómo se desarrolló este día memorable. La noticia del compromiso, como ya mencioné, fue un tsunami digital. Los primeros indicios surgieron en la tarde, hora turca, cuando una foto borrosa de Can y Demet, aparentemente cenando en un restaurante elegante a orillas del Bósforo, comenzó a circular en las redes sociales. En la imagen se podía vislumbrar a Demet con una expresión de sorpresa, mientras Can parecía estar arrodillado. La imagen, por su baja calidad, generó escepticismo inicial. Muchos creían que era un montaje, una manipulación digital. Sin embargo, en cuestión de minutos, más fotos y vídeos comenzaron a inundar la red. Un vídeo capturado por un afortunado fan que se encontraba en el restaurante mostraba a Can entregando un anillo a Demet, y a ella, con lágrimas en los ojos, asintiendo con la cabeza. La escena fue acompañada por aplausos y vítores de los presentes. Paralelamente, los portales de noticias turcos, que son extremadamente rápidos en reaccionar ante este tipo de acontecimientos, comenzaron a publicar artículos. La mayoría de ellos citaban fuentes cercanas a la pareja, que confirmaban el compromiso. Se hablaba de una propuesta romántica planeada meticulosamente por Can, y de la alegría desbordante de Demet. El revuelo en las redes sociales fue monumental. Los hashtags relacionados con Can y Demet se convirtieron en tendencia mundial. Fans de todo el mundo expresaron su alegría, compartieron memes y crearon collages con fotos de la pareja. Las cuentas de Instagram y Twitter de ambos actores se inundaron de mensajes de felicitación. Sin embargo, la noticia no solo generó alegría. Como suele ocurrir en estos casos, también hubo reacciones negativas. Algunos fans, decepcionados porque la pareja no había hecho el anuncio ellos mismos, expresaron su escepticismo. Otros criticaron la supuesta prisa de la pareja por formalizar su relación. Y por supuesto, no faltaron los comentarios maliciosos y las teorías conspirativas. *** Los rumores, semillas de duda y especulación ***. A medida que la euforia inicial se calmaba, comenzaron a surgir rumores sobre las razones detrás del compromiso. Algunos de estos rumores eran, en el mejor de los casos, especulaciones sin fundamento. Otros, sin embargo, parecían basarse en información más o menos creíble. Uno de los rumores más extendidos, y también el más delicado, era la posibilidad de un embarazo. Esta teoría se basaba en el hecho de que Demet había lucido ropa holgada en algunas fotos recientes, y en un supuesto cambio en su comportamiento en las redes sociales. Sin embargo, esta especulación nunca fue confirmada, y tanto Can como Demet se mantuvieron herméticos al respecto. Otro rumor, más relacionado con el mundo del espectáculo, sugería que el compromiso era una estrategia publicitaria para impulsar las carreras de ambos actores. Esta teoría argumentaba que, dado el éxito de Erkencikus y la popularidad de ambos actores, una boda mediática sería un gran impulso para sus proyectos futuros. Sin embargo, esta teoría no convenció a muchos, ya que la carrera de ambos actores ya era muy exitosa. También se rumoreó que el compromiso era el resultado de presiones externas, ya sea de familiares, de agentes o de las propias productoras. Esta teoría sugería que la pareja se había visto obligada a acelerar su relación para cumplir con ciertas expectativas. Sin embargo, esta especulación, al igual que las otras, no fue confirmada. *** Análisis de la situación, amor verdadero o estrategia, ***. Analizar la veracidad de estos rumores es una tarea difícil, ya que no tenemos acceso a información privilegiada. Sin embargo, podemos basarnos en ciertos factores para formarnos una opinión. En primer lugar, debemos considerar la historia de amor de Can y Demet. Desde el principio su química fue evidente y su relación, aunque corta, parece haber sido intensa. Después de su ruptura, ambos actores siguieron caminos profesionales separados, pero mantuvieron una conexión, aunque discreta.
Esto sugiere que a pesar de las dificultades, siempre hubo un cariño y un respeto mutuo entre ellos. En segundo lugar, debemos analizar el comportamiento de Khan y Demet en las redes sociales. Aunque ambos son muy discretos con su vida privada, también han demostrado ser personas apasionadas y auténticas. Sus publicaciones en redes sociales, aunque escasas, siempre han sido sinceras y llenas de sentimiento. Esto sugiere que su compromiso, sea cual sea la razón, es un reflejo de sus verdaderos sentimientos. En tercer lugar, debemos considerar la reacción de los propios actores. Hasta el momento, ni Khan ni Demet han hecho declaraciones oficiales sobre los rumores. Sin embargo, han compartido algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, en los que se les ve felices y enamorados. Esto sugiere que, al menos por el momento, están centrados en su amor y no se preocupan por las especulaciones. El futuro, ¿qué esperar? Después del anuncio del compromiso, la pregunta más importante es, ¿qué pasará ahora? ¿Cuándo se casarán Khan y Demet? ¿Dónde será la boda? ¿Cómo será el vestido de novia? ¿Quiénes serán los invitados? Estas preguntas son las que más interesan al fandom, y los medios de comunicación no han tardado en empezar a investigar. Ya han comenzado a surgir rumores sobre la fecha de la boda, el lugar de la ceremonia y los posibles invitados. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. Lo que sí podemos esperar es que la boda de Khan y Demet sea un evento mediático a gran escala. Dada la popularidad de ambos actores, es probable que la ceremonia sea seguida por millones de personas en todo el mundo. Es probable que la boda sea espectacular, con un escenario impresionante, invitados famosos y un despliegue de glamour. En cuanto a la relación de Khan y Demet, lo más importante es que sean felices. Que encuentren la paz y la estabilidad que merecen. Y que, por supuesto, sigan regalándonos su talento y su pasión en cada proyecto que hagan. Conclusión. Un capítulo en la historia de amor. En conclusión, el 15 de agosto de 2025 fue un día histórico para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia de su compromiso nos tomó por sorpresa, nos emocionó y, por supuesto, nos hizo soñar. La historia de estos dos actores es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Aunque, claro, habrá que estar atentos a los siguientes capítulos de esta historia. Porque esto no ha terminado. La boda, la luna de miel, los proyectos futuros, todo esto formará parte de la historia de Khan y Demet. Y nosotros, como fans, estaremos ahí para seguir su camino. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué opinan sobre el compromiso de Khan y Demet? ¿Creen que su historia de amor es auténtica? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Khan y Demet, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.